Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición de su programa En Vivo desde el Vaticano. Soy Alejandro Bermúdez, estoy con mi compañero Enrique Elías, mientras las campanas detrás nuestro suenan dando las 8 de la noche en punto, aquí en una noche bastante lluviosa en Roma, mientras hemos recibido la noticia muy especial. Bueno, llegó la gran noticia, la que estábamos esperando en italiano se dice trepidación, es decir, con intensidad. Estábamos esperando el anuncio de que el cónclave ha sido finalmente votado y decidido. Va a ser efectivamente el cónclave el día martes 12 y va a comenzar en la mañana con la misa Pro Eligendo Pontifice, como dijimos en el breaking que tuvimos un poco más temprano. Quiero que ustedes sepan, hermanas y hermanos, que cualquier novedad va a permitirnos interrumpir la programación, pero por ahora no se espera nada especial, digamos. Se espera una congregación general el día de mañana y luego que el domingo los cardenales puedan asistir a sus iglesias titulares para celebrar la misa. O sea, las iglesias titulares, como saben, es el título que les ha sido adjudicado es la iglesia, de la cual de alguna manera a través de la cual son simbólicamente párrocos o miembros del clero de Roma que elige al Papa. Por lo tanto, va a ser un domingo, esperamos, sereno, de mucha oración. Quiere decir que han llegado a la votación eligiendo el día para comenzar. Podemos deducir que ya han podido discutir, escuchar, hablar y verse entre ellos y escuchar las opiniones sobre los problemas principales. Y por lo tanto, en base a eso y el orden de las urgencias o las grandes preocupaciones de la Iglesia, entender cuál es el perfil del próximo Papa. Algunas actualizaciones en base a los correos electrónicos que nos han llegado a ewtnnoticias@ewtn.com, al cual pueden escribirnos en cualquier momento. Ayer tuvimos una invitada que habló de una forma muy elocuente todo el esfuerzo que la Iglesia viene haciendo en el tema de la mujer. Es Ana Cristina Villa. Y muchos a través del correo electrónico nos han preguntado cuál es la página web en la cual se puede ver este contenido, porque ella nos introdujo, nos habló de lo importante. Así es. Nos dejó nos habló del caramelo, pero no nos lo dejó. Efectivamente. A colina in boca, creo que le dicen los italianos, ¿no? Con el agüita en la boca. Bueno, esta es la página web, ya no los torturamos más. La página web es laici.va. Laici, la palabra laici, como se pronuncia en italiano, significa laicos, es el plural de laico en italiano. En consecuencia, es www.l de loro, A de Alejandro, loro y Alejandro, eso no estaba bueno. Bueno, L de loro, A de Alejandro, I de inteligente, ahí se me gustó más, C de casa, I de inteligente. Laici.va, que es la extensión del Vaticano. Allí pueden ver todo el contenido de los que nos ha hablado Ana Cristina y también la forma de contactarse con el dicasterio. Algunos nos han pedido cómo contactarse con el dicasterio. Es obvio que a nuestros millones de televidentes y radioescuchas, por razones de privacidad, no podemos dar un correo electrónico, pero en la página web está cómo contactarse con el dicasterio, ¿no? Efectivamente, y bueno, ha sido interesante hoy día en la mañana también cuando se pone en la lista de los temas tratados. Uno de los temas era justamente el tema del rol de la mujer en la iglesia, entonces fue una alegría. Hemos ido siguiendo, como saben ustedes, estas tardes en Roma, algunos temas fundamentales que pensamos que el Papa va a tener que enfrentar como temas cruciales una vez que salga elegido. Y justo precisamente antes de entrar a uno de esos temas, de entrar a nuestras... a la entrevista especial que tenemos hoy, una entrevista sumamente interesante, el padre Federico Lombardi en la sala de prensa, el encargado de prensa de la Santa Sede, pasó algunas imágenes de la Casa Santa Marta, donde deben estar reunidos los cardenales. Vamos a las imágenes para que ustedes conozcan de esta casa. Esta fue una excelente iniciativa de caridad del Papa Juan Pablo II, ¿no, Enrique? O sea, yo creo que sí, porque cuando escuchas las historias de los ancianos cardenales que estuvieron todavía en el último cónclave, en el cual los pobres dormían literalmente prácticamente en camitas de fortuna, como se diría, o sea, hechas un poco improvisadamente en este andamiaje que hacían al interno dentro de la Capilla Sixtina. Hoy en día va a haber las dos filas por ambos lados, donde se van a sentar y van a tener sus escritorios. Imagínense en esa época que hacían un andamiaje y los pobres cardenales, muchos de ellos bastante mayores, tenían que ir al baño varias veces durante la noche, se despertaban los unos a los otros y para remate, cuando el Papa Pablo VI muere, estábamos hablando en medio del verano, había un calor impresionante.
Por lo tanto, imagínate, fue lo que originalmente se pensó que fuera. Es decir, cuando hace prácticamente 1000 años empezaron, no recuerdo, bueno, hace cuántos años fue el famoso cónclave en Viterbo, en el norte de los estados pontificios, cuando se demoraron 2 años y pico entero los cardenales en escoger al Papa y no lo escogían, literalmente empezó el cónclave, es decir, la costumbre de encerrarlos. Lo que estamos viendo acá, hermanos, son las imágenes de Santa Marta. Para los hermanos que nos siguen a través de Radio Católica Mundial, estamos viendo esta casa que tiene cuartos suficientes para todos los cardenales electores, es decir, un poco más de 120 cuartos. Vemos acá, son cuartos bastante sencillos, pero cómodos, teniendo en cuenta que, como decía Enrique, le tocan muchos cardenales ancianos. Hasta el cónclave que eligió a Juan Pablo II, los cardenales vivían en las condiciones que nos estaba explicando Enrique, es decir, unas condiciones bastante precarias en sitios armados. Ahora, y estos cuartos, no todos son igualmente cómodos, pero todos son suficientemente cómodos. Y de hecho, los cuartos se sortean, ¿no? Este es el cuarto donde el Papa se va a quedar, esta habitación con esta pequeña antesala. Este va a ser el cuarto del Papa, es, digamos, la mejor habitación, la que tiene antesala. Y hoy día nos explicaron, Enrique, por qué el Papa se va a tener que quedar acá, ¿no? Probablemente 1 o 2 semanas después de ser elegido. Bueno, sonreímos cuando nos enteramos. Están haciendo arreglos en el departamento pontificio, que en este momento está apagado, o sea, lo tenemos hacia la izquierda de nuestra postación, y están haciendo arreglos. Por lo tanto, el Papa se va a pasar por lo menos 2 o 3 semanas y esperemos que no más. Todos los que han construido casa o han tenido que hacer arreglos saben cómo son las cuestiones de los detalles finales, ¿no? Así es. Los acabados que son de nunca acabar. Este es el estudio que va a ocupar el Papa. Los cuartos, como decía, las habitaciones en Santa Marta no son todas iguales, y en consecuencia, ¿cómo se determina qué habitación recibe cada cardenal? Creo que van a hacer un sorteo, literalmente. Un sorteo. Entonces le va a tocar por suerte, quiere decir que ahí no va a haber orden de importancia. Efectivamente, porque una vez más, como decíamos, todos los cardenales son iguales, aunque hay algunas posiciones que les corresponde para poder ejercer funciones, como el camarlengo o el cardenal decano. Aquí en Santa Marta vemos la sala de recepción, la sala externa, y estas son básicamente los ambientes, pero los amigos que están con nosotros en Radio Católica Mundial, lo que hemos visto es un poco de pietaje, un poco de imágenes de esta Casa Santa Marta que se encuentra justo detrás de nosotros, un poco hacia este lado más bien, adentro, ¿no? Pasando el aula Pablo VI, y fue construida encomendada a construir por el Papa Juan Pablo II después de ver la situación en la que habían vivido los cardenales más ancianos en el cónclave que lo escogió a él. Correcto, porque bueno, sabían ustedes, era deportivo, atlético, tenía bastante resistencia. Ahora, siendo polaco, debe haber sufrido el verano de manera impresionante también, debemos reconocerlo. En esa casa viven miembros de la curia romana, es decir, sacerdotes que trabajan en Secretaría de Estado o en otros dicasterios, que son el término vaticano para los ministerios, y cuando llega el cónclave les toca a todos mudarse y desaparecer, mientras los cardenales toman por sorteo su posición en cada cuarto. También los cuartos están disponibles para arzobispos o cardenales que vienen y que están en tránsito en Roma y desean estar propiamente dentro del Vaticano, ¿no? El Papa Juan Pablo II quiso mandar construir esta casa y ponerle el nombre de Santa Marta, que era, como saben ustedes, una de las 2 hermanas que recibían constantemente a Jesús y le daban posada en Betania, ¿no? Marta y María. Y Santa Marta es la que ha inmortalizado la Iglesia con este título de santa, por ser la que se encargaba, aunque el Evangelio nos dice que no escogió la parte mejor, escogía de todas maneras, y le bastó para alcanzar la santidad, servir al Señor, darle de comer, alojarlo, preocuparse porque repose, etc. Así es, y a pesar de que el Señor la corrigió en ese momento, diciéndole Marta, Marta, porque le pidió que le dijera a su hermana María que la ayudara, también hay una cita muy bella, que es cuando Lázaro muere, el hermano de las dos. Ambas hermanas salen a encontrar al Señor fuera del pueblo y ambas hacen una impresionante profesión de fe en Jesús. Las dos, con Jesús vivo al frente de ellas, reconocen su divinidad. Así es. Y bueno, ahora, como les adelantábamos, tenemos un invitado de lujo para la entrevista que hemos preparado para ustedes, los amigos que nos siguen a través de WTN y de Radio Católica Mundial. Enrique, que es amigo personal de nuestro invitado, ¿puedes
explicarnos un poquito quién es a quien vamos a tener en pantalla. Miren, vamos a tener en pantalla al laico de mayor rango en la curia romana desde hace mucho tiempo. Es una persona de muchísima confianza y cercanía con el Papa Juan Pablo II, con el Papa Benedicto XVI. Era un joven abogado uruguayo con mujer y un pequeño niño que llegó a Roma en los años 70, en la época del Papa Pablo VI. Y sus capacidades y competencias de servicio al Papa fueron tales que se quedó, prácticamente le pidieron que se quede y se ha quedado toda la vida con grandes sacrificios, porque normalmente, digamos, la curia romana no estaba pensada para la familia, sino para bien sacerdotes y obispos. Es un hombre, además, que ha sido subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos durante mucho tiempo, y luego de eso, cuando ya prácticamente llegaba al momento de tener derecho a retirarse por la cantidad de años, el Papa le pidió que se quedara a su lado, el Papa Benedicto, hasta el final de su pontificado, y lo nombró secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, que es una comisión muy importante que se dedica a servir a la Iglesia en América Latina en nombre del Papa y que depende directamente del cardenal prefecto de la Congregación para los Obispos. Es una benemérita Pontificia Comisión que hace muchísimo trabajo por América Latina, por la Iglesia Católica en América Latina, y Guzmán hace también como secretario y como jefe, sirviendo directamente al cardenal Marc Ouellet de Canadá, un trabajo que tenemos que reconocer como extraordinario. Con ustedes entonces, sin más, la entrevista con el laico de más rango en el Vaticano, compatriota nuestro por ser latinoamericano, uruguayo, para los amigos que nos han escrito desde el Uruguay, especialmente de Salto, especialmente para ustedes, Guzmán Carriquín. Estamos en esta tarde romana con un invitado privilegiado aquí en vivo desde el Vaticano. Es nuestro querido amigo don Guzmán Carriquiri, el laico desde hace muchos años de más rango al servicio de la Santa Sede. Él fue subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos y actualmente es secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Guzmán, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, verdaderamente. Guzmán, desde la perspectiva del laico y del latinoamericano y el del hispanoparlante, digamos, ¿cómo ves tú este periodo de renuncia, digamos, sin precedentes de un pontífice y camino a un cónclave? Bueno, a todos nos tomó por sorpresa la renuncia de su santidad Benedicto XVI. Yo estaba en Shanghái acompañando a un hijo sometido a una intervención quirúrgica bastante delicada. Inmediatamente, cuando ya lo vi que salía bien en la operación, me tomé el primer avión para llegar a Roma. El acto de Benedicto XVI, de alguna manera ya esbozado en escritos, en conversaciones que había tenido el Papa, por algunos pocos previsto, ciertamente ha sido un acto de una heroica humildad, reconocer públicamente la incapacidad de continuar con su ministerio en el paso de los años, el debilitamiento de las fuerzas físicas, espirituales, y por otra parte de una inaudita libertad. Lo que el acto del Papa deja como pregunta a todos los que reflexionan con seriedad, con honestidad sobre ese acto, mismo fuera de los confines de la Iglesia, es que un acto de tal inaudita libertad no puede no haber sido tomado sin un diálogo personal, dramático, persistente, cara a cara con Dios, de discernimiento, de ponderación y de decisión. Un acto de un hombre aislado en esa circunstancia sería algo difícilmente comprensible. La presencia de Dios ha estado jugando un papel decisivo en la decisión libre tomada por su santidad Benedicto XVI para bien de la Iglesia. Esto abre un espacio inédito, un espacio inédito dentro de la Iglesia. Es un hecho inédito que crea una situación, la última fue vivida 600 años ha. Y esto, de alguna manera, la renuncia del Papa y este hecho inédito exigen a los cardenales que vienen al cónclave un ir a fondo de
la situación creada. De ir a fondo también de las circunstancias que han llevado a la dimisión de Benedicto XVI. Tú, viéndolo desde el interior de la Iglesia, Guzmán, tienes muchos años sirviendo a la Iglesia. ¿Cuál sería tu opinión respecto de las circunstancias que han llevado a esto y qué lección, de alguna manera, dejan en vistas a la elección del próximo pontífice? Yo pienso que cuando el Papa toma una decisión de tal dramaticidad, de tal magnitud, tan inaudita, tan inédita, hay que hacer confianza en sus palabras. Y hay que creer firmemente que lo que dijo su santidad Benedicto XVI es verdad, que renuncia porque siente delante de Dios la incapacidad de seguir ejerciendo su ministerio a causa de su edad y a causa del debilitamiento de su fuerza física y sus fuerzas espirituales. Y eso me parece lo fundamental. No hay que contar muchas más historias al respecto. Uno se permite pensar que los ambientes, todas las situaciones difíciles que han pesado sobre la Iglesia y muy en particular sobre las espaldas de este hombre santo que es Benedicto XVI y también las situaciones especialmente difíciles vividas en la curia romana, todo eso ciertamente deben haber ido haciendo mella en la conciencia y en las fuerzas del Santo Padre para tomar esta decisión. Más allá de todas las historias fantásticas de ciencia ficción y muchas veces ridículas, con la cual la prensa y importantes órganos de prensa y agencias a nivel mundial se dedican a divulgar, dando una imagen falseada de acontecimientos. Ahora, desde tu perspectiva, Guzmán, ¿cuáles crees tú que son, de alguna forma, las lecciones para tener en cuenta de parte de los cardenales ahora que van camino a ese proceso fundamental para la Iglesia de la elección de un pontífice? Pienso que los cardenales no creo que importe tanto. Algunos piensan un cardenal joven, vigoroso. Yo me atrevería a decir que ni siquiera importa tanto la edad. Importa ciertamente los cardenales pensarán en un sucesor de Pedro que asuma su gobierno con una gran libertad, y con una fuerte determinación. El tema del ejercicio del ministerio del pastor universal, aquel que la Lumen Gentium define como el principio, el fundamento perpetuo y visible de la unidad de la Iglesia en la verdad y en la caridad, nada menos, a ese principio y fundamento visible y perpetuo, los cardenales le van a pedir, y Dios a través de los cardenales, esa gran libertad con la que asuma su ministerio, no sujeto a presiones de ningún tipo, ni extraeclesiales ni intraeclesiales, y junto a esa libertad una gran determinación en el gobierno, porque las tareas que va a tener que asumir el nuevo sucesor de Pedro tienen una magnitud, tienen una radicalidad, tienen una envergadura que se va a requerir una voluntad muy firme, muy férrea para llevarlas adelante, sabiendo que el sucesor de Pedro cuenta con esa potente asistencia del Espíritu Santo que lo ilumina y lo guía. Guzmán, desde la perspectiva del mundo hispano, especialmente en el otro lado del Atlántico,
hay unas intuiciones muy importantes que fueron propuestas por los obispos latinoamericanos y del Caribe en la quinta Conferencia General del Episcopado en Aparecida. Tú estuviste allí y fuiste uno de los expertos que colaboró en la reflexión y en este documento. ¿Cuáles crees tú que son, digamos, las intuiciones fundamentales que recogió ese documento, que empalman con el desafío de la nueva evangelización que Benedicto XVI dejó como horizonte y que supongo compartes que el próximo Papa va a tener que asumir? Por supuesto que sí, va a tener que reasumir y relanzar con más vigor, con más creatividad, con más ardor en las almas de los fieles y de las comunidades cristianas. Eso me parece que va a ser una línea directiva fundamental para el próximo pontificado. Creo que cuando la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano concluye lanzando una misión continental, esa misión continental es como la respuesta latinoamericana a los reiterados llamados a una nueva evangelización de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pero quizás diciendo misión continental, subyacentemente, sin darse cuenta, digamos, un juego de la providencia de Dios, se estaban refiriendo no simplemente a ese subcontinente que es la América Latina, sino a todo el continente, a la Iglesia en América, en donde los vínculos de comunión, de colaboración, incluso de amistad entre los prelados de todo el continente americano, en estos 25, 30 años se han intensificado enormemente. ¿Por qué? Porque la misión continental latinoamericana apunta también a esos 35 o 40 millones de hispanos que están bajo la potestad pastoral del episcopado norteamericano, canadiense, pero en esa colaboración y comunión cada vez más intensa. Pienso de que eso ha sido una grande luz de la quinta conferencia, el dar un renovado dinamismo misionero a todas las comunidades cristianas. El cardenal Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, dice zafar de la autorreferencialidad de la Iglesia, en donde la Iglesia se problematiza a sí mismo y se inhibe. Zafando de esa autorreferencialidad, andando al encuentro de las personas, cercanos, vecinos, en la misericordia, en el amor, en la proclamación del Evangelio de Dios, que se realiza esa nueva evangelización para nuestro continente. Pero para multiplicar los sujetos de la nueva evangelización, hay que ser primero discípulos. La palabra más utilizada en la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano fue el encuentro personal y comunitario con Cristo. Como decía Benedicto XVI en su primera encíclica, no se comienza ni recomienza a ser cristiano por una gran idea ni por principios éticos, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, Jesucristo, que da una nueva orientación a toda la vida. Guzmán, como pregunta final, tú has hablado de la autolimitación que muchas veces los cristianos realizamos nosotros mismos, y esto ocurre mucho en el mundo de los laicos católicos, en el que tú has trabajado durante muchísimos años. Esto se nota de alguna forma en las enormes inquietudes y angustias que viven muchos laicos hoy día y que nos hacen percibir a través de distintas comunicaciones, que es la inquietud y la angustia en base a el bombardeo de noticias pesimistas sobre la situación de la Iglesia en este momento. ¿Tú qué le dirías a esos laicos como nosotros en estas circunstancias? Bueno, yo les diría que hoy por hoy esperen al cónclave, estén en una actitud de vigilia ante el cónclave, con un gran espíritu de esperanza, de confianza,
y de oración. Que el Señor no abandona a su iglesia. Que las imágenes que se dan muchas veces a través de los grandes medios de comunicación sobre la situación de la iglesia, incluso de la Santa Sede y la Curia Romana, son mucho más dramáticas y exageradas de lo que se vive en la realidad de las cosas. Yo vivo en la Santa Sede de hace muchísimos años y puedo seguir aquello de los escritos protoapostólicos que decían: mirad el rostro de los santos y seguid el testimonio de ellos, porque con los santos papas hay mucha gente santa que trabaja para bien de la iglesia. Así que hay que tener mucha confianza. Hay que repetirse aquello del Concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, cuando los Hechos de los Apóstoles dice el Espíritu Santo y nosotros. Acá también va a ser lo mismo, el Espíritu Santo y los padres cardenales que van a estar en el cónclave, ciertamente delante del juicio final, de la Sistina, ese dedo de Cristo que penetra hasta las entrañas, jurando ante la Biblia. Allí se mezclan todas las sensibilidades, todas las culturas, todos los condicionamientos humanos por donde el Espíritu hace su obra, y tendremos un magnífico sucesor de Pedro para estos tiempos en que la Iglesia tiene que hacer reflorecer el Evangelio en el medio de los desiertos del relativismo y del secularismo. Guzmán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantadísimo, y saludo a todos los amigos de esta cadena de televisión. Esa fue la entrevista con Guzmán Carriquiri, hermanos, como han visto, sumamente suculenta y muy valiosa. Y son además reflexiones muy oportunas, considerando que ya nos vamos al cónclave. Es decir, para los amigos y amigas que recién se han sumado a nuestra transmisión a través de EWTN y de Radio Católica Mundial, hemos confirmado que en la congregación general de esta tarde los cardenales han definido que el cónclave inicia el martes 12 de marzo en la mañana con la misa pro eligendo Romano Pontifici. Nosotros, mientras sopla el viento fuertemente aquí en este estudio, vamos a un corte y ya volvemos. No se vayan, que estamos en la señal de EWTN y Radio Católica Mundial. Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con su programa En Vivo desde el Vaticano. Esta ha sido una entrevista extraordinaria con mi compañero Enrique Elías, que tuvo el gusto de poder presentar a su amigo, nuestro amigo, pero tú lo ves con mucha frecuencia aquí en Roma, claro. Guzmán Carriquiri, ¿no? Es que él ha sido un punto de referencia durante décadas para los católicos laicos del mundo entero. No solamente, bueno, muy especialmente América Latina, porque era como llegar a tu propia casa en Roma, en el Vaticano. Encontrabas a un Guzmán Carriquiri, que era un hombre que conocía la Curia Vaticana, que conocía los grandes problemas de la Iglesia Universal y que es un latinoamericano, un uruguayo profundamente, o sea, enamorado del continente como todos nosotros, de la gran patria latinoamericana. Y él ha seguido muy de cerca durante décadas a todos los movimientos y asociaciones laicales de la Iglesia Universal. O sea, es un experto y ha ido acompañando a nivel jurídico y a nivel espiritual e intelectual prácticamente en casi todas las asociaciones que han nacido después del Concilio Vaticano II, desde los primeros años 70 hasta hoy. Entonces es un poco un patriarca del laicado internacional y muy especialmente el laicado latinoamericano. Por lo tanto, su visión de los problemas es riquísima, ¿no? Sí, y en esa entrevista donde estábamos además todavía con un peinado aún más gardeliano, nos ha escrito una querida hermana de Neuquén, en Argentina,
que ha dicho que no, que este peinado no es un peinado Don Corleone, es un peinado Gardel. O sea que estamos aquí con un peinado Gardel, el gran cantante de tango argentino. Y acá que de repente estamos soltando una bomba porque los uruguayos dicen que es uruguayo, ¿no? Después, bueno, y los antioqueños por lo menos murió en Antioquia. Bueno, eso sí sabemos, dónde murió. El tema, la discusión está dónde nació. Con todo, volviendo al tema, efectivamente, Guzmán creo que nos ha dado algunas categorías muy interesantes y muy ricas sobre este tiempo de espera y el sentido que tiene este tiempo de espera, ¿no? En primer lugar, el comentario que nos hace sobre el valor del gesto valiente y generoso, digamos, de Benedicto XVI, consigue con algunas reflexiones que nos han hecho los hermanos que nos han escrito, ¿no? Nos decían, ¿no se trata acaso de un tiempo en el que nosotros tenemos que estar en un espíritu de auténtica oración? ¿No tenemos que ver en el gesto del Papa, un Papa que renuncia para dedicarse a la oración, el valor de la oración? No se trata de un pontificado, nos preguntaba justamente un uruguayo con el que coincidimos, no se trata de un tiempo en el que se trata de ver qué es lo que Dios quiere para la Iglesia y no lo que cada uno de nosotros quiere. Y creo que Guzmán, que además fue muy cercano al cardenal Ratzinger, y obviamente por eso también muy cercano al Papa Benedicto XVI, está hablando desde lo que ha conocido personalmente, ¿no? Que ha habido un total desprendimiento y una enorme generosidad que se explica en la interpretación y comprensión sencilla del gesto de Benedicto XVI, más allá de todas estas teorías de la conspiración. Claro. Hay dos elementos claves en esa primera explicación de Guzmán Carriquiri. La primera es que habla de la gran libertad del Papa, que es un elemento fundamental del cristiano, es decir, la gran libertad de los hijos de Dios. Segundo, que hay que creerle al Papa, es decir, es un hombre de Dios, es un hombre santo que no hace las cosas diciendo que las hace por un motivo y en verdad es por otro. Es un hombre que siempre ha sido extremadamente claro y transparente con las cosas ante los cristianos. Y el Papa dijo lo que dijo claramente. Y luego Guzmán evidencia el gran contraste que hay entre la realidad de lo que el Papa mismo dijo, del por qué, y todas las teorías y las cuestiones del complot inventadas un poco para vender noticias en muchos medios seculares. Entonces, y es importante porque él conoce personalmente al Papa, ha colaborado con él durante años y años. Entonces, creo que ha sido interesante porque sigue la línea de fe y claramente católica que nosotros hemos estado transmitiendo en los últimos días desde que comenzamos nuestras transmisiones el miércoles pasado. Y estas transmisiones en exclusiva para ustedes, hermanas y hermanos que nos siguen a través de EWTN y de Radio Católica Mundial, y que justamente han querido poner un poco el acento sobre este valor de la oración para el momento que estamos viviendo, la oración que también necesitamos nosotros, el equipo de EWTN, este extendido equipo que tiene a sus mejores personas, no en los que estamos aquí, sino en los que están detrás de cámara, que son los que hacen que esto sea posible, porque llegan mucho más temprano, se van más tarde, y todo este esfuerzo es solo posible gracias a su oración y también a su contribución económica, una contribución que agradecemos para todos aquellos que están haciendo un esfuerzo, especialmente en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Porque no hay que desconectar el tiempo que estamos viviendo con el tiempo de Cuaresma. Hoy día es viernes de Cuaresma, es un día particularmente intenso de ayuno, de oración y de caridad. El elemento de la caridad nunca hay que olvidarlo, porque es el gran elemento positivo que jala el cristiano hacia la santidad. Mientras que el ayuno es un elemento, llamémoslo negativo, en el sentido de la muerte a nosotros mismos, que nos va purificando de nuestras fragilidades, pecados, defectos, vicios. O sea, es una práctica que no tiene como intención castigar a nadie, es una intención, llamémoslo así, medicinal. Es decir, purificarnos de nuestras fragilidades, porque se nos van pegando cosas. Cuando uno ayuna, cuando deja de comer o come menos o deja de comer carne o renuncia a las cosas que más le gustan temporariamente, por un poco de tiempo, se le purifica el alma y se hace capaz de regalar su propio corazón, su propio dinero eventualmente también, o las cosas que tiene materialmente, y vivir la misericordia, es decir, perdonar a los demás con generosidad. Es increíble cómo, siendo frágiles y muy pecadores, a veces somos muy blandos con nosotros mismos y extremadamente duros con los demás, ¿no? Esto viene al caso, este comentario, gracias Enrique, fue una reflexión muy edificante. Viene al caso además con el hecho de también la capacidad de tener una ascética, un cierto espíritu de penitencia en la manera como comprendemos la realidad de la Iglesia, ¿no? Y eso supone también una cierta
purificación de la cantidad de cosas que nos contaminan desde fuera en términos de la información. Una persona me decía en mi cuenta de Twitter, Alejandro, ¿tú qué dices que en la iglesia no pasa nada? Nunca hemos dicho que en la iglesia no pasa nada. Al contrario. En la iglesia pasan muchas cosas. Aquí pues, hemos tenido los casos de abusos sexuales que son reales y que han avergonzado a la iglesia y que la han avergonzado porque han sucedido de verdad, no solamente porque han habido personas que las han cometido, sino también porque han habido responsables, entre ellos obispos, que no han actuado como han debido actuar, que han actuado con negligencia, con otros tipos de preocupaciones, ya sea económicas o de buen nombre o de fama, antes que el bien de las víctimas, que debían ser los primeros focos de preocupación. El mismo padre Lombardi hoy día dijo que la reforma de la curia, o sea, que existen problemas en la curia, contradicciones, errores en la forma de operar, aproximaciones anticuadas, filtraciones de una sociedad corrupta. Y esto es verdad, y esto se ha abordado, pero como decía Guzmán Carriquiri, una cosa es la proporción que estos problemas tienen y otra es la magnificación absoluta, como si eso fuera lo que definiría la iglesia, ¿no? No, aparte es un elemento de catequesis tradicional católica. Quizás la gente que está más alejada de la fe, o sea, lo que Guzmán decía, ¿no? La clave para ser misioneros es ser discípulos, y para ser discípulos uno tiene que de verdad haberse encontrado y encontrarse todos los días un poco con el Señor Jesús a través de la oración. Y este es el fundamento de los 3 elementos que él acentuó para este momento, en que ya estamos casi en vísperas del inicio del cónclave el próximo martes. Él dijo, esperanza, confianza, oración. Pero ¿cómo haces para creer en estos 3 elementos fundamentalmente positivos si es que tú no tienes un encuentro con Jesús y con Dios? No hay manera. Y el elemento que decía que es tradicional en la iglesia es la distinción entre la iglesia que es santa y la iglesia es santa, hermanos. Pero no es santa por mí o por Alejandro, por nuestras fragilidades y pecados o los pecados de un sacerdote que ha hecho barbaridades. Es santa por Cristo, porque Cristo resucitando y ascendiendo a los cielos está en medio de nosotros a través de la Eucaristía y en su presencia en los lugares santos y de mil maneras a través de su providencia y de su gracia. Por lo tanto, a pesar de los increíbles pecados que nosotros cometemos, la explicación de lo positivo que es un cristiano es porque tiene este encuentro diario con el Hijo de Dios, que nos da paz, nos da alegría, nos transforma y nos sana. Esa es la explicación. Entonces, cuando el Papa, y aparte, acuérdate del famoso Via Crucis antes de la muerte de Juan Pablo II, o sea, Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, dijo cosas fuertísimas en el Via Crucis y no ha parado de decirlos desde que es Papa. La característica de este Papa ha sido esa, hablar clarísimo de las cosas que había que curar al interno de la Iglesia. Solamente que quizás la gente que está alejada no sabe, ni lee, ni se entera, ni escucha. Y cuando nosotros hablamos positivamente de la Santa Madre Iglesia y de su poder salvífico, creen que estamos tratando de no hablar de los problemas que salen en el New York, sabe Dios, en cualquier medio secular, y que es lo único que se dice de la Iglesia Católica. Pero no, créanme, no tenemos ningún temor de hablar de todos los problemas. ¿Por qué? Porque no les tememos. Los problemas se pueden resolver porque creemos en la gracia y creemos en la capacidad de la reforma constante de la Iglesia, ¿no? Y por otro lado, también no somos ilusos, hermanos. A mí me sorprende a veces la visión absolutamente puritana que tienen muchos de los medios seculares, que esperan una iglesia completamente pura, perfecta y transparente. ¿De dónde? Si la iglesia está compuesta por hombres. ¿Qué le hace pensar a una persona que es no creyente que nosotros, por ser creyentes, somos menos humanos que ellos? Es obvio que tenemos una esperanza, es obvio que estamos obligados por la caridad, es obvio que aspiramos a la santidad, que aspiramos a una forma de vida que sea testimonial en el mundo. Pero eso no significa que seamos exitosos, mucho menos desde el principio. Es un camino en la vida de todos los hombres. Y en ese camino hay una serie de pecados, de incompetencias y de fragilidades. Entonces, en la iglesia no nos hacemos ilusiones. ¿La iglesia va a ser perfecta? No, solo después de la segunda venida, cuando seamos una comunidad de santos en torno al Señor. La parucía. Efectivamente. Y mientras tanto, vamos a seguir siendo una comunidad de pecadores y en consecuencia van a haber casos de abusos sexuales en el futuro en la iglesia. Por supuesto. ¿Quién cree que un sistema va a prevenir el pecado del hombre? ¿Dónde funciona un sistema para prevenir el mal del hombre? ¿Quién ha podido prevenir en las sociedades más desarrolladas, más modernas, más poderosas, que existan abusos a los menores de cualquier tipo? ¿Quién ha podido prevenirlo? Nadie puede poner una barrera al mal humano y tampoco al interior de la iglesia. Pero nosotros creemos que lo que sí podemos asegurar es que no exista una negligencia en dejar que ese pecado defina a la iglesia
y que exista sobre todo un mayor testimonio de parte de las personas que quieren, que dicen que se han encontrado, que decimos que nos hemos encontrado con Jesús, ¿no? Sí, y hay un elemento aparte muy interesante que lo mencionó en un momento Guzmán. Mencionó el tema de la santidad en un momento, ¿no? Lo cual es interesante viniendo de un laico. Estamos acostumbrados a que es un tema que no, los laicos no mencionan. Y San Pablo, en sus cartas, menciona siempre la comunidad de los santos. O sea, se refiere a los cristianos como los santos. Ahora, él sabía perfectamente que había mucho que corregir. Con la famosa carta a los Corintios es por unos problemas bien serios que hay en la comunidad de Corinto, que había sido formada por el apóstol. Es decir, siempre ha sido así en el sentido que la fragilidad y la tentación está ahí. Ahora, por lo tanto, la iglesia como tal, hoy, en el año 2013 y dentro de 5 y 20 años va a ser igual. ¿Cuál es la clave? La clave está en que cuando hay un periodo histórico en que los cristianos no tienen una profunda espiritualidad, no recurren a los sacramentos y no hablan de su fe y no hacen apostolado, realmente ellos mismos terminan abrumados por sus propios pecados y su propia fragilidad porque no experimentan la redención. Que la gran diferencia con un verdadero católico, un hombre de fe, una mujer de fe. Porque vas mejorando, sí vas mejorando, vas purificándote y sobre todo te llenas de esperanza. Te llenas de esperanza porque percibes en tu corazón y en tu vida la gracia que actúa y que te va haciendo una persona mejor. Entonces, yo he percibido esto un montón de veces incluso con jóvenes. La gente, cuando tú les testimonias la experiencia de la fe católica, si es que tú no pretendes dártela de perfecto y dártela de autoridad, que tú no tienes defectos, sino que eres muy franco y les compartes tu lucha y tu camino, les produce un profundo respeto, porque tú no estás hablando de ti como modelo, estás hablando de la verdad que has recibido como un regalo. Entonces, regresando al inicio, pienso que es crucial en este periodo histórico, sobre todo en América Latina, que los católicos recurramos otra vez profundamente a la oración, al encuentro con Cristo, y otra vez hagamos apostolado como pedía Aparecida, donde trabajó Guzmán, es decir, discípulos y misioneros, porque hay un elemento hasta geopolítico. Hay casi, él dijo, 35, 40 millones de católicos latinoamericanos en Estados Unidos, país en donde se está generando una reforma católica fascinante. Y espero que nosotros los católicos latinos de Estados Unidos hagamos parte de ello. O sea, no es que yo sea uno de ellos, digo, lo hablo en nombre de ellos. Y soñaría que toda América Latina viva un resurgir de su fe católica, regresando a sus raíces, las raíces que constituyeron América Latina, pero con gran humildad, donde no tengamos ningún miedo de enfrentar a personas que dicen que nosotros tenemos pecados, porque es como decirles, ¿cómo te diste cuenta? O sea, claro, el ratón tiene cola. ¡Oh, qué sorpresa! ¿No? No, pues hay cosas que son evidentes. Y la naturaleza pecadora de los miembros de la iglesia, la naturaleza pecadora de los que estamos acá, mi naturaleza pecadora, es evidente para todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que lo que tiene que hacerse más evidente, como explicaba Guzmán Carriquiri, es el encuentro personal con Jesucristo. Yo, pecador, de todas maneras me he encontrado personalmente con Jesucristo y eso es lo que me ha motivado a tomar las opciones en mi vida y eso es lo que trato de testimoniar con todos mis defectos, ¿no? Que además nos han hecho saber a través de ewtnnoticias@ewtn.com y esto lo agradecemos. Síganos escribiendo con sus preguntas, con sus comentarios, con sus correcciones, no con todas estoy de acuerdo, pero a todas las agradecemos, ¿no? Incluso los trolls, los que nos escriben para decirnos, ustedes creen que... Claro, es un término que usan los jóvenes en internet, por eso seguro no sabes, porque lo usan los jóvenes. No, mentira, Enrique tiene más contacto más contacto con jóvenes que lo que yo tengo de forma regular. Enrique enseña todos los viernes, como hoy, toda la mañana a toda la secundaria de un colegio. Es lo que se llama en Roma. Italia un liceo científico, es decir, chicos que estudian elementos, sobre todo con acento en cuestiones científico-matemáticas. Entonces, para poder hablarles de religión y de la fe católica es necesario que claramente ellos entiendan que hay una relación entre la fe y la razón, es decir, la inteligencia. Eso es clave, ¿no? Ahora, si me permites, dado que estamos hablando cada día de un problema importante, hemos hablado del problema de la mujer, no problema, un reto importante. El desafío. El desafío de lo que es la mujer en el rol de la iglesia y en el mundo contemporáneo y la visión católica. 2, hemos hablado del tema de la comunicación y hemos tenido nada menos que el Ministerio de Comunicación. Y ahora hemos tenido el laico más rankeado de la Curia Romana. Y el primer día, si no me equivoco, hablamos de las persecuciones religiosas y anticristianas y de la cristianofobia. Miren, el Papa va a ser elegido prácticamente en Semana Santa. Quiere decir que, si con la gracia de Dios, porque los cónclaves de los últimos 100 años no han pasado de 3 o 4 días, si no me equivoco, si es que así fuese, vamos a vivir una Pascua muy particular, es decir, va a ser celebrado todo por el nuevo Papa, con un nuevo nombre, es decir, un nuevo Pedro con un nuevo nombre como Papa. Este Papa va a tener que enfrentar casi inmediatamente el tema de América Latina. ¿Por qué? En el verano, es decir, en julio, va a haber el abril, mayo y junio y empieza el verano europeo.
y va a tener que literalmente ponerse a trabajar a marchas forzadas, preparando el viaje a Río de Janeiro, es decir, a la Jornada Mundial de la Juventud. Quiere decir que inmediatamente en la agenda principal del gobierno universal de la Iglesia va a estar América Latina y Brasil, o sea, el gran país continente prácticamente, que es inmenso Brasil, con todo el reto apostólico católico que significa Brasil para ser discípulos y misioneros del Evangelio. Por lo tanto, creo que sería muy interesante que todos, además de rezar por el cónclave, empecemos a darnos cuenta, a seguir un poco más de cerca de la Iglesia y ver qué es lo que el Papa dice o hace en relación con Río de Janeiro poco tiempo después de su elección. Quizás este cónclave y lo que estamos viviendo en estos días en EWTN nos sirva a todos para empezar a vibrar, a vivir en mayor sintonía con la Santa Sede, es decir, con el Papa y con sus iniciativas y sus palabras. Sería un momento bello para que América Latina viva más intensamente su identidad católica en relación con Pedro, ¿no te parece? Sí, me parece fascinante cómo es efectivamente lógico lo que dices respecto de que el tema de América Latina entre rápidamente en la agenda del Papa. Miren, el tema de América Latina está en la agenda de los cardenales definitivamente. Muchos de los temas que hemos hablado aquí se han hablado en las congregaciones generales, lo ha dicho el padre Lombardi cuando hace una síntesis muy sencilla de los temas básicamente de los que se han venido hablando, ¿no? Y el tema de una iglesia global y consecuencia donde América Latina esté suficientemente representada, considerando que en toda América, en toda la Iglesia in América, como nos recordaba Guzmán Carriquiri, están la mitad de los católicos del mundo. Pero no solamente están la mitad, están las fuerzas más vivas. ¿Por qué digo esto? No disminuyo para nada, hermanos, el valor y lo fascinante del hecho de la Iglesia en África y su tremendo crecimiento, donde está experimentando el crecimiento numérico más grande, seguida por el sudeste asiático, donde las comunidades católicas, incluso bajo persecución, están creciendo también. Pero son comunidades muy jóvenes, están recién en una etapa de primera evangelización. En América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, en cambio, ya tenemos medio milenio de historia. Y en consecuencia hay un catolicismo un poco más decantado que tiene iniciativas más orgánicas, que tienen además alcance internacional y que afectan para bien a toda la Iglesia. Existen una cantidad enorme de comunidades, existen nuevos carismas que están llegando a Europa. Ya son varias las comunidades mexicanas, por ejemplo, que están sirviendo en... Y comunidades carismáticas, brasileras, incluso de vida consagrada, que están teniendo cada vez más fuerza en algunas zonas periféricas de ciudades italianas donde no hay sacerdotes italianos para atender a la gente. Y los encuentras en sitios sirviendo generosamente, en Italia mismo. Y en consecuencia, esta efervescencia latinoamericana o americana, para hablar de todo el continente, y para incluir de manera prioritaria a nuestros hermanos hispanos en Estados Unidos, que nos siguen a través de WTN y de Radio Católica Mundial, en este gran proyecto del que nos ha hablado Guzmán Carriquiri. ¿Por qué utilizó el término en latín Ecclesia in America, sí, Enrique? No, yo estaba a punto, te agradezco muchísimo, porque le diste al punto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mes de diciembre, de manera bastante profética, Guzmán Carriquiri trabajó por un año entero con arzobispos, obispos, cardenales de América del Sur y América del Norte, los reunió a principios de diciembre en coincidencia prácticamente con la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Por qué? Porque el Papa Juan Pablo II, cuando escribió el documento sobre América, podía haber hecho un documento América del Norte y otro América Central o América Latina del Sur. O sea, podría haber hecho dos realidades pastorales, pero el Papa no lo hizo. Escribió un documento que se llama Ecclesia in America, la Iglesia en América. Y se refería a todo el continente completo, de manera profética, conociendo lo que estaba pasando, este melting pot que le dicen en Estados Unidos, esta transformación de la iglesia en el norte de América, en una iglesia es decir, latina, con no solo anglo ahora, sino esta tremenda experiencia. El Papa quería que toda América recuperara o descubriera su identidad católica como unidad. Es decir, no, la iglesia anglo es una cosa y la iglesia latinoamericana es otra. No. Somos la misma Iglesia Católica y más que nunca providencialmente estamos volviéndonos la misma realidad. Y quisiera añadir a eso, él dijo en un momento que tenemos un grave problema de autorreferencialidad. O sea, es como verse el ombligo todo el tiempo y creer que hay que contemplarse el ombligo para tratar de descubrir quién es uno. Y él dijo, no, uno se descubre como cristiano cuando salta a la misión, como toma riesgo, es decir, empieza a hablar del Evangelio de su fe. Y le sumo una última cosa, que fueron palabras de un arzobispo argentino de la Curia Romana en ese congreso, que es el presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias.
dijo lo siguiente, dijo que si hay alguien que tiene la responsabilidad histórica de evangelizar el Pacífico y Asia, que es mínimamente católica con excepción de Filipinas y Corea rápidamente, Corea del Sur, es América toda, América del Norte, Central y del Sur. Entonces ahí les lanzo el reto, queridos amigos latinoamericanos. O sea, no basta sentirse contento y feliz con la fe católica, tenemos un reto histórico. Así como los irlandeses evangelizaron Europa, el norte de Europa empezaron los francos, ¿no? O sea, Alemania y Francia también, partes de Francia. Y luego tienes a los europeos, españoles y portugueses que evangelizan América Latina y América del Norte. Y tienes a los franceses en Vietnam. Hay tantas experiencias espectaculares de generosidad. ¿Cuándo nos va a tocar a nosotros? Eso lo tenemos que decidir nosotros, no otros, por nosotros. América tiene que evangelizar Asia. Tenemos que hacer no solamente una fuerte presencia en Asia, y para lograrlo tenemos que recuperar nuestra identidad católica profunda. Y dejar de mirarnos al ombligo, como dice Enrique, efectivamente, ¿no? Muchas veces parte de los problemas que tenemos en la iglesia, hermanos, es que la problemática que existe en la iglesia se sobredimensiona. ¿Por qué? Porque nos miramos al ombligo. Nos olvidamos de aquella frase que nos encantó en su momento, pero que hemos dejado de lado, que marcó el gran jubileo del 2000, con el que el Papa Juan Pablo II quiso impulsar a la iglesia a este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Remar mar adentro, recuerden ese pasaje de Jesús, ¿no? Remar mar adentro, es decir, no mirar para quedarnos en la orilla, no mirarnos a nosotros, sino mirar hacia el horizonte, y el horizonte profundo y generoso, ¿no? Y en ese sentido fue efectivamente, como dice Enrique, absolutamente histórico este evento que organizó la Pontificia Comisión para América Latina junto con los Caballeros de Colón, ¿no? Y este arzobispo, o sea, es Marcelo Sánchez Orondo. Es un hombre de gran inteligencia y cultura, como tantos en la curia romana, que también es otro de los temas típicos de los medios seculares, ¿no? Darle a todo el mundo y nunca reconocer las grandes cualidades que también hay. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo que es el gran momento de América toda. No América Latina, no América, sino América toda, como gran continente católico evangelizador. Pero sabemos perfectamente, no lo vamos a ocultar, que llevamos 40, 50 años en muchos países de caída libre. Pero es una caída libre que tiene una explicación en la falta de predicación valiente y de vivencia de la fe católica generosa. Es decir, mi generación, nuestra generación, tiene que reencontrarse en la oración y en los sacramentos la profunda felicidad y la redención, y luego animarse a hacer apostolado. Tenemos que de verdad ser fieles al regalo que hemos recibido, que es un tesoro que sería una barbaridad perder. Y especialmente sabiendo que ya la mitad de los católicos de los Estados Unidos son hispanos, somos hispanos, porque estoy entre ellos al vivir en Denver, como saben ustedes, formamos parte de esta nueva generación. Muchas gracias, Enrique, por haber estado con nosotros. Gracias, hermanos, por habernos seguido a través de WTN y de Radio Católica Mundial. Ahora los dejamos en compañía del programa de Pepito Alonso, Cónclave 2013, con la mejor información. Vean la página de EWTN, algunos nos han pedido cuáles son los horarios de transmisión. Están en la página de EWTN de acuerdo a cada país. Visiten la página y vean los horarios de transmisión. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Aquí nosotros nos quedamos con esta bellísima noche romana, fresca, y nosotros los dejamos a ustedes con la mejor información EWTN. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Que Dios los bendiga.